Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que estén en diferentes lugares de todo el planeta. Bueno, les cuento que hoy estamos nuevamente en este live. Estoy muy contenta por todas las personas que están colaborando y siendo parte de esto. Así que me alegra mucho poder compartir con todos los que estén del otro lado. Transmitimos acá desde este espacio Villa Vieja, como cada día, como cada live. Y tengo el gran honor hoy de estar con Juan José López Martínez. Él trae un tema súper interesante y quiero decir que él es español, que allí es muy tarde, son las 12 de la noche, así que más que agradecida porque accedió a estar en este horario, ya que busco hacer los live en este horario para que la gente, ya fuera de sus obligaciones pueda ser parte de esto y se apunte esto que para mí está hecho con total respeto, con total amor, y los live son para eso, ¿no? Eh, Así que hoy vamos a estar hablando, él nos trae este tema sobre la muerte. Él lo tituló La vida empieza antes de nacer y, y no termina en la muerte. Entonces, esto que justamente en este momento en el que nos encontramos, con esta situación de pandemia en todo el planeta, me parece que a muchas personas le toca muy de cerca, personas que lo ven como algo injusto, esto de que cómo puede ser, se me va un ser querido, no, ¿por qué no? Porque a mí, creo que detrás de todo eso hay una gran evolución y también tiene que ver con qué lugar le doy yo a la muerte, cuál es mi mirada. Así que dado toda esta introducción, vamos a invitar que nos trae hoy que me parece un tema muy interesante porque creo que muchas personas son las que tienen una mirada que la pueden transformar. A ver, le voy a dar la bienvenida, lo voy a invitar a Juan. Él es médico, escritor, investigador. Juan, lo que tenés que hacer es apretar donde yo te mandé la invitación para poder ser parte de la pantalla. Bueno, muchas veces esta parte tecnológica... ahí está, saliste a la luz. Qué bueno, Juan. De casualidad, pero bueno, salí. No, nada es de casualidad, todo sincroniza perfecto en esta vida, así que tú tranquilo. Bueno, bienvenido a este live. Muchas gracias por tu horario, sé que es muy tarde allí. eh, y estoy encantadísima de que hayas accedido a compartir parte de tu experiencia, de tu sapiencia con este tema. Hola a toda la gente que se está sumando. Eh, Vamos a dar comienzo, y a mí me gusta romper el hielo, con la primera pregunta que quiero que me la contestes, y es que digas en breves palabras, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan? José López Martínez. ¿Quién es? Ah, eso sí. Es que por Juan no sé quién es. Juan José, sí. Juan José. O Juanjo, como tú quieras. ¿Que quién Bueno, es? Bueno, yo soy médico, profeso la religión cristiana. Ya como médico estoy, como médico alopático, estoy ya jubilado del hospital, ¿sí? Desde hace 2 años y medio. Y desde hace 22 años ya, pues me dedico a investigar cosas muy interesantes. Me dedico a investigar qué es el estado expandido de conciencia.
también me dedico a investigar qué pasa con las personas que dicen haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Y también he tenido la gran suerte de poder asistir en varias ocasiones a moribundos en el momento de partir. Y todo eso, pues, me ha aportado un conocimiento que antes no. ¿Sí? Sí, no, no te escuché la última parte, pero porque medio Sí, que se cortó. que todo esto me ha aportado un conocimiento que antes no tenía cuando simplemente era médico. ¿Sí? ¿Me oyes bien? Sí. Y el estar ahí, sí, te oyo, sí, sí, sí. El estar ahí en esa parte de la medicina y el estar conectado con esas personas que muchas veces están en una situación en la que se encuentran a lo mejor en los últimos momentos de su vida, ¿eso fue lo que a vos te impulsó a ver qué hay más allá? ¿O vos No, ya venías con... no. Todo empezó cuando empecé a conocer el estado expandido de conciencia, que es una capacidad natural que tenemos todos los seres humanos. El estado expandido de conciencia se activa en nosotros cuando conectamos con una emoción, con una sensación o con un síntoma cuyo origen desconocemos. Y que la medicina tradicional, tras estudiarte, no encuentra origen orgánico. Simplemente al conectar con esa emoción cuyo origen desconoces, puedes entrar en estado expandido de conciencia. El estado expandido de conciencia es una capacidad que nos permite estar en dos presentes simultáneamente. Estar en el presente de ahora, de este momento, y a la vez, buscando el origen de esa emoción, ir al presente de la experiencia donde está el origen de esa emoción. Y sin dejar de estar aquí, puedo estar allí, simultáneamente. Eso se llama estado regresivo. Cuando hacemos esto, hablamos de estado regresivo. Pero también la persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte está en estado expandido de conciencia. Porque las experiencias que viven estas personas las viven desde su conciencia, no desde su consciencia, sino desde su conciencia, sin ese. Y cuando vuelven otra vez, superan el estado de muerte clínica, ¿verdad? Vienen con esa vivencia, vienen con ese conocimiento. El problema lo tiene explicarlo. Explicar una experiencia que le está transmitiendo la conciencia y no encuentra palabras, no encuentra las palabras adecuadas. Por eso este tipo de personas tienen algo característico en todos, que es lo que se llama la inefabilidad, que es la dificultad de encontrar las palabras adecuadas para poder explicar la experiencia que han tenido durante la parada cardíaca o durante el coma. ¿Sí? Bien, a mí me gustaría que puedas explicar y contarles a la gente, porque vos hablaste de que, bueno, la conciencia no es lo mismo que la consciencia. Entonces, me parece interesante que expliques, o sea, cuál es una, cuál es otra, o sea, cuál es su definición o a qué te referiste para que puedan entenderlo. La consciencia con ese y el consciente están sobre todo en el hemisferio izquierdo, hemisferio cerebral izquierdo. Lógicamente, cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, y hay varios casos que se han acompañado de un electroencefalograma plano, es decir,
la persona no está en su conocimiento, pues no tiene consciencia. Pero en cambio está viviendo unas experiencias que luego, cuando recupera la consciencia, las recuerda e intenta explicarlas, pero no puede explicarlas. No encuentra para explicarlas en profundidad, para explicarlas en detalle. ¿Sí? Porque es la conciencia la que trae la experiencia. Entonces, Bien. hablamos Y sí, de conciencia, y cuando hablamos de conciencia estamos hablando de alma. Y cuando hablamos de conciencia y de alma estamos hablando de mente. Y la mente, como dice la sabiduría ancestral, la mente no tiene límites. Y es cierto. Lo que pasa es que a veces la confundimos con el cerebro. Es un órgano también muy potente, es un órgano potentísimo, que está todavía por explorar. Pero una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro. Y en él está la consciencia. La conciencia, sin ese, no está en el cerebro. ¿Quedó más claro? Juan, vos te podrías fijar, porque vos sabés que se corta, me parece que es tu conexión. A ver, la gente que está del otro lado, ¿lo ve como lo veo yo o lo escucha como lo escucho yo? Porque yo te escucho por momentos y por momentos no, y como que se corta. La gente, María Rosa que está acá, por ejemplo, a ver, toda la gente que está acá. ¿Me podría decir si ustedes lo escuchan a Juan bien? Porque a mí se me corta. A lo mejor no sé si será tu señal, si vos podés ver si tu señal ahí de Wi-Fi está No, funcionando bien. aquí está bien, está funcionando bien. Ah, bien. Bueno, listo, retomemos entonces. Eh, Ahí está un poco, te veo mejor. Esto que vos trajiste del alma, ¿no? Que es una pregunta que yo te iba a hacer. ¿Vos qué podés contarnos? Sí, se escucha bien, dicen. Bueno, perfecto, bueno, gracias. ¿Qué podés contarnos sobre el alma y el cuerpo físico? Te puedo contar mucho. Bueno, empecemos un poquito. Tenemos tiempo, así que, ¿qué El podés alma y contarnos que... el Sí. cuerpo físico, sumados, dan como resultado un ser que es el mejor ser de la creación. Es el Ujú. ser humano. Es el ser humano. Sí. El cuerpo físico no es nadie sin el alma. Si no hay alma, el cuerpo físico no funciona. Ajá. Una vez me dijeron, cuando era adolescente, en el colegio, me dijeron que el ciclo de la vida comienza en el nacimiento. Es decir, que nacemos, crecemos y nos morimos. Así me explicaron el ciclo de la vida. Ujú. Pero ¿sabes una Sí, cosa? a todos. ¿Sabes una cosa? Hubo un detalle importante. Y fue ese que me dijeron, el ser humano tiene cuerpo y alma. Así me quedé con ese conocimiento hasta que, por mi profesión, he visto mucha gente morir. Y yo he visto cómo se muere el cuerpo físico, cómo deja de funcionar. Pero todavía no he visto al alma morir. Lo cual me hizo pensar que posiblemente es que el alma no muere. Y el otro aspecto es que nosotros todos tenemos mucho miedo a la muerte. Y está claro que para vencer el miedo
La única manera de vencer el miedo es adquiriendo el conocimiento. Claro, cuando pasamos la muerte, el cuerpo físico se muere y ya no dice nada. Ya no le puedes preguntar al cuerpo físico qué pasó. Pero posiblemente al alma sí se lo puedas contar. Entonces, volviendo a la primera cuestión de la que hablábamos, de esa capacidad natural que tenemos de estar en estado expandido de conciencia, simplemente al conectar con una emoción cuyo origen desconocemos, eso que en ese estado expandido de conciencia se puede estar en ese estado regresivo, ¿sí? Pues resulta que ahí entramos en contacto con el alma. Y el alma te explica. Lógicamente, en estado regresivo, como te dije al principio, debes de estar en el presente, en el tuyo, tu presente actual, y a la vez de forma simultánea vas a estar en el presente de una experiencia acaecida en cualquier momento anterior al momento actual. El paciente en regresión puede revivir qué pasó en su infancia. El paciente en regresión puede revivir qué pasó cuando estuvo en el vientre materno, en la panza de la madre, como vosotros decís, ¿sí? El paciente en estado regresivo puede revivir una vida pasada, que él la identifica como tal vida pasada, ya que el terapeuta, cuya única obligación es acompañarle en la experiencia, nunca sugiere nada, nunca va por delante del paciente. Es el paciente el que descubre la experiencia, donde está el origen de esa emoción que hasta ese momento desconocía. Ahí encuentra el origen. Y cuando el paciente va a una vida pasada, nunca se da por finalizada la sesión, hasta que no revive la muerte de esa vida pasada. Y ahí es donde el paciente te explica qué es lo que pasa, porque te lo está explicando desde el alma. El alma te está explicando qué pasó cuando abandonó aquel cuerpo en aquella vida pasada. Y ahí descubres que el ser que realmente somos, que es el alma, no muere nunca. Solamente muere el cuerpo físico. Solamente muere el vehículo que he tenido que utilizar para poder interactuar en esta encarnación, durante esto que llamamos vida. Porque en realidad esto no es la vida, esto es un episodio dentro de la vida. Ajá. Y ya que trajiste lo de la regresión, una persona, ¿por qué crees que tiene esa inquietud de ir a hacer una regresión? O sea, una persona hace una regresión porque tiene un problema, es como, no sé, yo voy a terapia y te digo, Juanjo, mirá, tengo este problema y podemos hacer una regresión con este problema. ¿Tiene que ver con eso? O una persona, ¿por qué tiene el incentivo de hacer una regresión? Bueno, primero tendríamos que preguntarle a la persona que nos conteste a qué se debe que quiera hacer una regresión. Pero la gran mayoría, el problema que es, han conectado ¿Y vos? con Sí. han conectado con una emoción o presentan una sensación cuyo origen desconoce, que ya te explicaba al principio. Y por ese motivo ¿sí? deciden tener una experiencia regresiva. Claro que hablamos de experiencia regresiva, hablamos de terapia regresiva, que es la forma coloquial de llamarla. Podríamos decir que la forma oficial de llamarla es psicología transpersonal. Es decir, psicología más allá de la persona.
¿sí? Sí. Así la nombró a partir de 1960 el doctor Stanislav Grof, que fue quien le puso el nombre de psicología transpersonal y que es el padre de la psicología transpersonal. Pero no quiero decir con esto que Grof, el profesor Grof, la descubriera. Simplemente le puso el nombre en 1960, ¿verdad? Después escribió Sí, uno sí. de los grandes libros para mí que hay escrito sobre esto, que se titula La mente holotrópica y lo publicó en 1992. Pero, como te digo, él no la descubrió. Si nos remontamos a la historia, vamos a llegar hasta Platón y Aristóteles. Vamos a llegar Sí, 470 obvio. años antes de Cristo. Ellos ya hablan en sus obras de experiencias regresivas, de experiencias de vidas pasadas de sus pacientes. O sea que esto no es ninguna moda, no es ninguna tendencia. Esto acompaña al Ujú. hombre desde sus principios, acompaña al ser humano, acompaña al hombre, acompaña a la mujer, acompaña al ser humano desde el principio de los tiempos. Porque el ser Sí. humano, desde el principio de los tiempos, viene haciéndose tres preguntas. La primera es, ¿de dónde vengo? La segunda, Sí. ¿para qué he venido? Y la tercera es, después de la muerte, ¿se acaba todo? Entonces, en la terapia regresiva o psicología transpersonal, puedes encontrar la respuesta a estas tres preguntas. Bien, y con tu experiencia con respecto a esto que cuando viene una persona a hacer una regresión, ¿cuánto tiempo está esa persona? Y también lo que más me interesa saber es si te ha pasado que a esa persona le ha costado morir, o sea, esto que vos decías, hasta que la persona no vuelve a vivenciar esa muerte, no puedo cortar con esa regresión. No debo cortar con esa regresión. Bueno, sí, no debes, sí, bueno. Es que es diferente. La regresión tú la puedes cortar cuando quieras. Pero no Ah, debo, bien, porque hay que completar. Porque si no sería como bien. dejar, no sé, un paquete en una caja sin lazo. Y cuando un regalo se pone en una caja, se pone el lazo que lo adorna. ¿Sí? ¿Me comprendes? Ujú. No se debe Sí, sí, sí. acabar. ¿Mm? ¿Y qué me preguntabas algo más? Perdona. Te pregunté si te ha pasado que la persona le costaba mucho llegar a esa situación de muerte, ¿no? Esto que me decís en la regresión de la vida No, pasada, si le ha costado que vuelva, que reviva ese momento para que no, vos no, puedas. no, no. Cuando el ser humano está en estado expandido de conciencia, en estado regresivo, ya va a donde tenga que ir, ¿sabes? Ya va a donde tenga que ir. Pero Sí, sí. quiero aclararte algo. Hay gente, hay pacientes que pueden ser muy analíticos y pueden encontrar dificultad en el momento de entrar en ese Ujú. estado regresivo. Porque intentan con su conciencia, con su consciente, analizarlo todo lo que está pasando. Entonces puede pasar que tengan dificultad. Sí. Pero no soy yo el que tiene la dificultad. Yo soy el terapeuta. Yo soy el acompañante. En esta terapia, el único protagonista es el alma del ser humano, del paciente. Y la lucha es entre su alma y su consciente. Si él es capaz de estar consciente, pero mantenerse como observador, su alma le va a explicar y le va a enseñar esas experiencias que él anda buscando y que desconocía, porque su consciente no estuvo allí. ¿Me entendéis? ¿Me Sí, entiendes? sí, te entiendo Sí. perfecto, sí, te entiendo perfecto porque Ya yo ver, coincido plenamente que para mí en realidad todas las terapias son así. En realidad en todas las terapias una persona debe entregar su corazón, debe entregarse a su alma para que pueda trascender, evolucionar,
porque cuando está la mente esa consciente, o sea, la que se conecta con el hemisferio izquierdo, esa lógica, ese pensamiento, eso es lo que hace que la persona no pueda ir más allá. Coincido con lo que vos No. decís y más profundamente en este caso que es la regresión, que es algo más elevado a lo mejor. Sí, lo que pasa es eso, ¿no? Que el consciente quiere controlar todo. Porque Sí, sí. el consciente sabe de nosotros desde los 6 o 7 años de edad hasta el momento Sí. actual. Hasta el momento actual. Fíjate qué sencillo. El consciente no recuerda haber nacido. Ujú. El consciente no recuerda haber estado en la panza de mamá. Pero Sí, tal estuvimos cual. ahí. Estuvimos allí y nacimos. Pero él no lo recuerda. Entonces, ¿su misión cuál es? La misión de nuestro consciente es protegernos. Ujú. Protegernos de cualquier vivencia, de cualquier hecho o situación traumática que podamos vivir. Pero lo hace desde los 6 años de edad en adelante. ¿Y qué hace con esa experiencia traumática? No la puede borrar, pero sí la puede esconder un poquito, meterla en la última fila, digamos, ¿no? Porque Sí. así consigue que no la tengamos en nuestro pensamiento constantemente durante todos los días el resto de nuestra vida. Claro, su misión es defendernos, protegernos. Cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, tú le preguntas a ese paciente y él divaga, ¿no? Bueno, cuando tenía 7 años, 8 años, no sé si al final sufrí un abuso o me pasó esto o tuve un susto o tuve un abuso sexual, no sé, no sé exactamente qué pasó, pero cuando se coloca en estado regresivo, en estado expandido de conciencia, el alma te cuenta todos los detalles, porque Ujú. el alma lo sabe y el alma lleva esa carga con ella, de ese Sí, impacto, de ese trauma que le impactó. ¿Me comprendes? sí, sí. Y el consciente, cuando ve que le descubren esto, pues se revela, se opone, no quiere que hable el alma. Y esa es la lucha que establece el paciente, la lucha entre comillas, que establece Sí, el obvio. paciente en el momento que está en estado expandido de conciencia y que puede estar en estado regresivo. Porque no, el estado expandido de conciencia no es exclusivo del estado regresivo. Es decir, que para eh, hacer una regresión tienes que estar en estado expandido de conciencia, pero no es exclusivo. Es decir, que también en estado expandido de conciencia está un pintor cuando está pintando un cuadro, un escritor cuando Mm. está escribiendo un libro, también está en estado expandido de conciencia. Y también está en estado expandido de conciencia el ser humano que tiene una experiencia cercana a la muerte. Y también está en estado expandido de conciencia el moribundo, que se está muriendo. También. Por eso te cuenta cosas muy interesantes. Y lo más interesante de todo es que los tres coinciden. El paciente que está reviviendo la muerte en una vida pasada te describe paso a paso qué es lo que pasa en la muerte. Te dice, por ejemplo, estoy viendo mi cuerpo, estoy viendo mi cuerpo en el suelo, mi cuerpo en la cama, estoy viendo a las personas que están acompañándome en este momento, me estoy viendo desde arriba, me estoy viendo desde un lado, estoy viendo mi cuerpo. Hasta ahí todo bien. La dificultad, la inefabilidad que yo te hablaba, empieza a partir de que él te dice que está viendo la luz. Y este dato es muy importante, porque al cabo de estos 22 años, son muchas miles ya de regresiones las que llevo hechas. Quiero decir, acompañadas, ¿sí? Y te puedo decir que el Sí. dato este es muy importante porque todos los pacientes, independientemente de su credo religioso, independientemente de su nivel cultural o social, cuando reviven la muerte en una vida pasada, todos te dicen lo mismo. Estoy viendo mi cuerpo, estoy viendo una luz, estoy viendo seres de luz. Entre los seres de luz
la mayoría de ellos reconocen familiares que ya han hecho el tránsito con anterioridad, ¿sí? Y ahí es donde aparece la inefabilidad, ahí es donde encuentran dificultad para explicarte más, ¿no? Pero coinciden también al 100% en dos cosas. En el amor que sienten cuando están reviviendo ese estadio en la luz y en la paz que sienten cuando están reviviendo ese estadio en la luz. Todo esto es lo que te dice el paciente en estado regresivo cuando revive la muerte de una vida pasada. Bien. Pues resulta que es lo mismo que te dice aquel ser humano que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. También te habla de que ha visto su cuerpo. También te habla de que hay una luz. También te habla de que hay seres de luz. De que reconoce a personas que han fallecido antes que él. Todo esto te lo dice exactamente igual. Incluso, y voy más allá, hay casos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte por un coma de unos días de duración, de una semana o 2 semanas. Y durante ese periodo, algún familiar ha muerto. Y cuando él sale de el estado de coma y empieza a contar que ha estado en la luz y que ha visto a este, al otro, te dice, y también he visto a fulanito. Y la familia dice, ¿cómo que lo has visto? Porque la familia le está ocultando que ha muerto el familiar, ¿no? Y él dice, Claro. no, ya sé que murió. Ya sé que murió. Lo he visto en el otro lado ya. ¿Me comprende? Y esto es lo mismo que te dijo el paciente en la muerte en una vida pasada. Te lo dice el que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Y es lo mismo que te dice el moribundo, que también ve una luz y que también ve seres de su familia que dice, me están esperando, vienen a recogerme. ¿Sí? Y eso que contás, ¿te ha pasado con alguna persona que, bueno, luego le ha pasado que se murió ahí en el hospital? ¿Te sucedió eso de que te contó y bueno, y después falleció? No entiendo la pregunta. Esto que vos contás, de que hubo Sí, muchas personas que estuvieron cercanas a la muerte. Hay sí. personas, claro, todas esas personas que estuvieron cercanas a la muerte son personas que no se han muerto. ¿Te Efectivamente. pasó alguna situación te pasó alguna situación en la que la persona lo vivió, volvió y al ratito o a los días se murió? Hombre, al final se mueren. No, pero algunos se pueden morir al cabo de los días, pero la mayoría de ellos se mueren al cabo de los muchos años. Y Bueno, ya, sí, y ya, obviamente, en algún y momento nos tienen, vamos a morir. claro, y tienen una característica en común, todos. Los que han revivido la muerte en vida pasada, los de las FMs, tienen una característica en común. ¿Sabes cuál es? Que no tienen miedo a ¿Cuál morir. es? Que no tienen miedo a morir. Que ya desapareció en ellos el miedo a morir. Ya no temen a la muerte. Está bien, vos decís que no temen a la muerte las personas que tuvieron la experiencia de hacer una regresión, entiendo eso, por eso te lo pregunto. Y las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Los dos. La Ah, persona que ha bien, tenido una regresión bien, y ha revivido la muerte en una vida pasada y sí, la persona que ha tenido una experiencia cercana a la sí. muerte, después de estas experiencias, pierden el miedo a la muerte. Vos sabés que yo tuve una experiencia, no sé si será esa, pero en la que me vi arriba, o sea, en la que salí de mi cuerpo y me veía yo, veía mi cuerpo y tenía una sensación de paz y de amor, como que me costaba volver. O sea, yo estaba, digamos, haciendo yoga. O sea, justo fue el momento de relajación y yo en ese momento salí de mi cuerpo y me vi me vi ahí
y como que tenía una sensación alucinante. Y bueno, y después en un momento volví y me acordé de eso que viví y lo quise volver a experimentar y no lo pude volver a experimentar nunca más, porque fue Bueno, tan hermoso, pero no es- sé, o sea, no sé si tendrá relación con esto que contás, pero fue la experiencia que tuve yo. sí, tiene relación. Vamos a ver. Estamos hablando de que el alma, ¿recuerdas el ciclo de la vida que te expliqué? Sí, El alma es la única que nos puede explicar en qué consiste el proceso de la muerte, ¿no? sí, Pero en tu caso, ya has podido comprobar que te saliste del cuerpo y te viste desde fuera, ¿sí? sí, Y no estabas en un proceso de muerte. no. No. Esto quiere decir que todo esto se puede comprobar, no hace falta tener una experiencia cercana a la muerte para Ujú, salirte del cuerpo y ver tu cuerpo. sí, En el sueño, en el sueño se duerme solo el cuerpo. El ajá, alma, el alma se puede salir. Y sí, de hecho hay quien se sale de forma controlada, que es lo que se llama viaje astral. sí, En una anestesia general, el alma también se sale. Cuando yo trabajo con pacientes que reviven una intervención quirúrgica con anestesia general, me cuentan la intervención. Se salen del cuerpo y están viendo cómo le sí. operan. Hasta tal punto que no hace mucho uno de ellos me dijo, ¿tengo que ver lo que me están haciendo? Y yo le dije, no hace falta. Dice, es que a mí la sangre me marea. ¿Sí? Sí, a mí me pasó con una operación que me hicieron de rodilla. ¿Ves? Eso. Te viste desde fuera también. O sea, no me acuerdo haberme visto afuera, pero me acuerdo haber como escuchado todo lo que decían, todo lo que hacían, Pero esa porque te ponen intervención, anestesia total. era con anestesia general, la intervención de rodilla. No, perdón. La intervención de rodillas fue con anestesia local. No, es otra cosa, claro. Lo que vos decís es anestesia total, cuando te duermen, o sea, cuando Anestesia estás total, total, profundamente todo total. total, Total, total. bien, no, Claro, entonces no. Está con bien. anestesia, con anestesia local escuchas todo lo que hablan. Claro, estás entre Claro. dormida, pero escuchás. No, con anestesia local estás bien. Y con la epidural también lo escuchas todo. Sí, sí. Yo hablo de anestesia general. Sí, ahí entendí. Y la pregunta que yo te quería hacer, esto bueno, que venimos hablando, ¿no? De lo que nos cuentan, de que uno cuando nace tiene que crecer, tiene que, no sé, tener hijos y después se muere y listo, se terminó todo, ¿no? Eso que hablábamos al principio, lo que siempre nos contaron y que va más allá con todo esto que trajiste de las experiencias de personas que estuvieron cercanas a la muerte. Eh, el ser humano se olvidó de quién es Claro, con todo esto. el ser humano se le olvida quién es. Ese es el problema. Que cuando encarnas, durante los primeros años de la infancia, todavía recuerdas quién eres. Por eso hay niños que recuerdan haber tenido vidas pasadas, que vienen reflejados en el, para mí, gran estudio que hizo el doctor, un psiquiatra canadiense, eh, Stevenson. El doctor Ian Stevenson, sí, recogió miles de casos de niños en la edad comprendida desde 0 años hasta 6 años que recordaban
con todo detalle haber tenido una vida pasada. Incluso algunos, como era una vida pasada reciente, con un equipo de psicólogos acompañándolos, fueron al lugar donde ellos decían pertenecer y reconocieron a la familia que habían tenido en la vida anterior. ¿Sí? Claro, cuando pasamos los 6 años, el control del binomio alma-cuerpo, el control del ser humano lo toma el consciente. Ujú. Y el alma ya se queda ahí. Y ya no recordamos quiénes somos. Sí, y la pregunta que se me viene con esto que vos estás contando, Sí, eh, es, ¿vos qué podés decirle a la gente? Viste que hay muchas personas que se enojan con la vida porque dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué se me fue mi hijo de 5 años? Yo no puedo entender, un chico que tiene toda una vida por delante. O sea, ¿vos qué podés decir a esas personas que muchas veces piensan que el tema de la vida tiene que ver con una edad? O sea, la vida está en este plano físico en el cual nos encontramos hablando de todo lo que venimos hablando, de que solamente esto es un envase, de que el alma siempre es la que perdura. O sea, ¿qué podés decirle? Porque bueno, yo por ahí tengo un entendimiento, vos por ahí a lo mejor tenés otro entendimiento con todo esto que vos estás contando, pero hay mucha gente que está afuera y que dice, no, yo no puedo concebir de que un niño de 5 años se muera. ¿Qué así podés es. contar? Pues mira, lo primero que te puedo decir, que aun a pesar de saber que la muerte no es el final, aun a pesar de saber que después de la muerte seguimos vivos, que solo se muere el cuerpo físico y que conforme vayamos muriendo nos iremos reencontrando al otro lado. A pesar de todo esto, para mí sigue siendo contra natura que se marche un hijo antes que un padre. ¿Sí? Bueno, es que sí, no Porque, estamos preparados para eso, porque no porque, estamos preparados. ya, ya, claro que no estamos preparados. No estamos preparados. Porque lo lógico es que nos fuésemos por edad, ¿verdad? Ajá. Pero ya te digo que para mí es contra natura. O sea, no termino en mi parte racional, de aceptar esto, ¿no? Pero bueno, es una realidad que ocurre todos los días. Entonces hay que pensar y darte cuenta, yo a esos padres que se les marcha un hijo, les diría, primero, que aun a pesar de saber lo que sé, lo poco que sé sobre esto, no soy la persona adecuada para darles un consejo. Porque por muy médico, muy psicólogo, muy terapeuta que tú seas, si no has perdido un hijo, no sabes de qué va esto. Y no, sí. Y los padres que han perdido hijos solamente se entiende con otros padres que han perdido hijos. Sí, tal cual, porque están en la misma, sienten lo mismo, sí. Sí. Entonces yo como profesional, trabajando con un grupo de padres que han perdido hijos, lo único que he hecho hasta ahora es escucharlos y guardar silencio. Porque son ellos los que me pueden enseñar a mí. Yo, por desgracia, no estoy capacitado para darles ningún consejo porque no sé lo que es perder un hijo. ¿Me entiendes? Ahora bien, Sí, obvio, sí, sí. ahora bien, sí es cierto que esto que nosotros llamamos vida es como un teatro. Llamamos hijo a un ser
que ha decidido encarnar, que nos ha elegido como mamá y como papá, sobre todo como mamá, y que viene a llevar a cabo una misión. Pero es un ser independiente de nosotros. Lo que pasa es que desde nuestra parte racional lo vemos dependiente, le tenemos que ayudar a andar, le tenemos que ayudar a saber subsistir en este planeta, ¿sí? Y le tenemos que ayudar a muchas cosas. Pero posiblemente puede ser que sea un ser que haya encarnado más veces que nosotros, que tenga más experiencia que nosotros y que venga a una misión concreta. Por eso lo que sí me gustaría poder decir a los padres que han perdido un hijo es que salgan del porqué. Ajá. Porque los padres que han perdido un hijo, primero, en la primera fase que entran es en la fase del porqué. Ajá. ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué? ¿Sí? Y esa fase le puede llevar el resto de esta vida. Hasta que se dan cuenta de la siguiente fase. La siguiente fase es ¿para qué? Es cambiar el por qué por el para qué. Sí. Y cuando te preguntas para qué este ser decidió ser mi hijo y estar conmigo, ya dejo de recordar el diagnóstico, la enfermedad, el accidente. Lo dejo de recordar. Y empiezo a recordar para qué. Desde que nació hasta el día antes del accidente o el día antes del diagnóstico. Y empiezo a descubrir en esos años que ha estado conmigo todo lo que me ha aportado. Eso es el para qué vino mi hijo a estar conmigo. Pero no obstante, te repito lo del principio. Mi parte racional todavía dice que es contra natura que se marche un hijo antes que un padre. Yo creo que tiene mucho que ver con ese aprendizaje que uno vino a hacer aquí en este plano físico. Creo que es parte de la evolución. Creo que cuando a una persona se le va un niño es porque me parece que tiene que haber todo un aprendizaje en toda la familia, muy grande, una evolución muy grande. Me parece, ¿no? Es lo que a mí me parece. Acá Sheila pregunta, ¿cuál sería el propósito? Lo que pasa que, bueno, no sé a qué se refiere. Si querés volver a preguntar, vamos a abrir preguntas porque, bueno, quedan 8 minutos y me gustaría si las personas que están acá quieren hacer una pregunta, que este es el momento para que, bueno, Juan las pueda contestar. Porque no sé a qué se refiere Sheila, con cuál sería el propósito. Calculo que lo pregunta desde cuál sería el propósito de la muerte, no sé. Me parece que puede ir por ahí, no sé a qué se refiere. Yo tampoco. Puede ser que se refiera a cuál es el propósito del alma, pero no lo sé. De una muerte, pregunta cuál es el propósito de una muerte tan joven. Bueno, para mí lo que dije que tiene que ver con una evolución, con un aprendizaje, porque en realidad yo creo que todas las preguntas que uno se tiene que hacer es, no sé, en este lugar donde yo me iba a desempeñar como terapeuta, me dijeron que no vaya. En vez de preguntarme, che, ¿por qué a mí no? Me pregunto, bueno, a ver, ¿para qué? O sea, esto que me está pasando, ¿qué me viene a mostrar? O sea, yo creo que esa pregunta todos se la tienen que hacer con todas las cosas que te pasan en la vida. ¿Qué es lo que me está mostrando? ¿Cuál es el mensaje que esconde esto que me sucedió? Viví un accidente, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál es el mensaje que esconde este accidente? Entonces, bueno, me parece que el aprendizaje está ahí. No sé vos qué tenés para decirle a Sheila que preguntó con eso, de cuál es el propósito de que una muerte tan joven. Bueno, en realidad la muerte no es ningún propósito. En realidad todos nos vamos a morir cuando llegue el momento de morirnos. Lo que pasa es que una muerte tan joven, pues
duele mucho. Fíjate que en mi tercer libro, que se titula Sigo a vuestro lado, es donde trabajo en estado regresivo con los padres que han perdido hijos. Mira. Sí. Y ahí vienen reflejados cómo ellos contactan con el hijo que ya se marchó. Porque en estado regresivo, aparte, o sea, en estado expandido de conciencia, perdón, aparte de hacer regresión, también sin regresión, en estado expandido de conciencia, el ser humano puede entrar en contacto con alguien que ya ha hecho el tránsito. Y ellos contactaron. Y yo pensé que si contactaban, si lograban contactar con el hijo, pues todo se iba a aliviar mucho. La pena se iba a aliviar mucho. Pero salí pronto de mi error. Porque ellos me decían, estoy muy contento de saber que mi hijo sigue. Estoy muy contento de ver la luz que tiene mi hijo. Estoy muy contento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no lo puedo tocar. Pero la pérdida es la pérdida. Y esto es cierto. O sea, no lo puedo tocar, no lo puedo abrazar. Lo he visto, he hablado con él, me ha dado un abrazo de alma a alma, pero no lo puedo tocar físicamente. ¿Me entiendes? Entonces ahí entendí que cuando se pierde un hijo, el poder contactar en estado regresivo con él te puede ayudar a pasar de la fase de por qué al para qué. Pero el duelo es un camino paralelo. El de la pérdida es un camino paralelo que o sí vas a pasar por él. Por lo menos lo que yo vengo observando en los padres que han perdido hijos. Es un duelo que puede durar muchos años o pocos años. Todo depende de la evolución que tú tomes, del aprendizaje que tú saques, que te ha provocado la situación de la pérdida de tu hijo. ¿Me entiendes? Esto parece como muy fuerte. Me está diciendo que tengo que aprender de que mi hijo se haya marchado. Pues sí, tengo que aprender de que mi hijo se haya marchado. Y eso te puede ayudar a que ese duelo se haga más corto. Yo, las personas que llevo vistas, me veo con ellos, que trabajo con ellos, pues en unos años he visto una evolución dispar. Unos han evolucionado más rápido, otros van más despacito, pero son varios ya los que han llegado a un punto muy interesante. Porque ellos me hablaban cuando evolucionaban que el dolor nunca desaparece. Es diferente, pero nunca desaparece. Hasta que un buen día me dijeron, el dolor ha desaparecido. Digo, ¿cómo? Sí. Dice, porque he llegado a un momento que me he preguntado, mi hijo, que sé que está, porque lo he visto, ¿qué quiere para mí? Que esté atrapado en la pena y en el dolor los años que me quedan de vivir en este cuerpo físico, o que sea feliz en los años que me quedan. Porque fíjate una cosa, lo que nosotros sentimos aquí, ellos lo sienten. Si tú sientes pena y dolor, si tú sientes pena, esa pena él también la siente, porque es recíproco. Él siente pena de que tú tengas pena. Él siente pena de que tú tomes la actitud de abandonar el querer vivir aquí, mientras dures. Entonces la pregunta es, ¿mi hijo qué quiere para mí, mi hijo? Pero primero tienes que ver que está. Tienes que saber que está. ¿Bien? Sí, yo creo que eso, bueno, tiene mucho que ver con ese aprendizaje del desapego. Esto de que, bueno, yo creé mi pensamiento, ¿no? Con tantas cosas que he visto. Yo a ti te he escuchado hablar muchísimo y la primera vez que te escuché hablar
hice una conexión y dije, sí, yo siento que es esto, yo siento que la muerte es esto, yo siento que, o sea, no sé cómo explicarlo, pero lo viví de esa forma y yo por ahí veo que bueno, ¿no? En esto de pensar de que muchas personas cuando, no sé, tienen a alguien al lado y se está por morir y le preguntan cómo estás y no le creen que le dice si está bien, porque esa misma persona es la que dice, no, pobre, se está muriendo, se está sintiendo re mal. Y eso muchas veces tiene que ver con que uno con que uno no quiere que esa persona se vaya. Por eso para mí tiene mucho que ver con ese apego, no sé si llamarlo egoísmo, pero tiene que ver con eso de que no quiero que se marche esta persona porque no lo voy a ver más, porque no lo voy a poder abrazar más. Y me parece que el aprendizaje está ahí en el desapego físico, en el uno entender que puede estar en otro lugar, que lo puedo sentir desde otro lugar, y me parece que el aprendizaje tiene que ver con eso. El gran Sí, aprendizaje. claro. Es que estamos aquí para aprender. Estamos aquí para aprender. Bien, Y el apego es una de las dificultades más grandes, ¿sí? Para que un ser que ya ha hecho el tránsito y ha abandonado el cuerpo pueda llegar a la luz. Le retrasa muchas veces su llegada a la luz, porque el apego lo tiene aquí, la misma palabra lo dice, ¿sí? sí, Pero tenemos que pensar eso, que en realidad no tenemos nada. Muchas veces hablamos de mis hijos, mis hijos. sí, sí, sí. No De son de tu propiedad. propiedad, no son de nuestra propiedad los hijos. Mm, Son seres independientes, son seres espirituales, igual que nosotros, que han sí, decidido encarnar en un cuerpo físico para vivir una serie de experiencias de las que aprender. Y posteriormente, una vez que desencarnen, poder seguir evolucionando como seres espirituales. ¿Sí? Porque lo que llamamos sí, alma, ¿qué es? Lo que llamamos alma, ¿qué es? Lo que mantiene a este cuerpo activo, ¿qué es? Un alma es simplemente un espíritu con una serie de connotaciones, pero bueno, ajá, simplemente un espíritu encarnado. Entonces, como te digo, hay que pensar así, hay que pensar que no son míos, mis hijos no son míos, son mis hermanos, porque es un sí, ser espiritual. Y hoy le ha tocado, en esta ocasión, en esta experiencia, a mí me tocó ser papá y a él le tocó ser hijo. Pero quizá en una vida anterior los roles cambiaron. Entonces era yo el hijo y él era el papá. ¿Qué sé yo? ajá, ¿Sí? sí, sí, sí. Porque esto es Tal cual. cíclico. Sí, sí, sí. Porque todo Bueno, esto Juan, es ya cíclico. no, sí, ya nos vamos a ir despidiendo. Ah, muy bien. Me encantó, si ya queda un minuto, y para que no se corte, me encantó que estés acá compartiendo esto que me parece muy interesante, de tu conocimiento, tu experiencia. Te quiero agradecer de todo corazón porque ya sé que son las 1 de la madrugada, España. Así que bueno, muchísimas gracias de todo corazón. Y bueno, nada más que decir, si vos querés decir algunas palabras y ya nos despedimos. Sí, solamente te quiero decir una cosa. El secreto para, el secreto para vivir en este cuerpo, el secreto para estar bien en este cuerpo, el secreto para, podríamos decir, hasta ser feliz. Solamente hay que hacer dos cosas. Y esto lo aprendí con mis pacientes. Amar y perdonar. Coincido. Coincido plenamente. Muchas gracias, Juan. Muchas Gracias gracias a por ti. tu tiempo, por tus palabras. Gracias a todas las personas que estuvieron presentes y a todas las personas que luego lo van a ver en el momento y en el tiempo que puedan y quieran. Y bueno, saludos a todos. Nos vemos el próximo jueves y muchas gracias, Juan, nuevamente. Yo te admiro mucho y te quiero un montón. Gracias. Hasta Bueno, luego, chau, Anabel. chau, nos vemos. Chao, chao. Chao.